Escuchas un nuevo episodio del podcast Arquitectura en Abierto. Esta vez te presentamos una serie de entrevistas a algunos de los participantes en la primera de una serie de 4 jornadas en torno a una temática común: construcción industrializada, redefiniendo la arquitectura contemporánea. En esta primera jornada, llamada Arquitectura 4.0, la industrialización de la construcción, claves y estrategias, contamos en primer lugar con María Nieves Febles Benítez, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, cuyas instalaciones acogieron esta jornada y especialmente implicado en la transformación del sector de la construcción. Y saludamos ya a María Nieves Febles, la decana del colegio. Hola, ¿qué tal, María Nieves? Hola, buenos días. Queríamos en un principio preguntarle qué motivó al Colegio de Arquitectos de Tenerife a organizar esta jornada sobre construcción industrializada. Bueno, pues decir que Ana Zurita, que es directora general de Industria del Gobierno de Canarias, es arquitecta y ella nos ofreció la oportunidad de plantear a través de 4 jornadas los retos futuros de la industrialización canaria y su relación con la arquitectura. Y por ello establecimos un título. El título de las jornadas, no en vano, es Construcción industrializada, redefiniendo la arquitectura contemporánea. Y María Nieves, ¿qué papel quiere jugar la arquitectura en este proceso, que es un proceso sin duda alguna de transformación del sector? Pues la arquitectura debe jugar, como en toda obra de cualquier tipo, un papel importante. Y en este caso, como construcción industrializada, debe intervenir en el proceso transformador del sector, porque no solo atañe a la arquitectura, a los arquitectos, sino también a empresarios, la administración, la promoción, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la construcción industrializada representa una nueva manera de construir, somos conscientes, pero el diseño y otras cuestiones, como por ejemplo la coordinación necesaria para llevar a cabo las obras, solo sigue siendo posible que sea una buena obra si el arquitecto interviene adecuadamente. El arquitecto pensamos que siempre es el que tiene que dar respuestas y debe y ser útil, ¿no? Ser útil para la sociedad y resolver los problemas reales que se tienen en cada momento. Es un personaje activo. Y decana, ¿cree que la industrialización representa un cambio de paradigma en la forma de proyectar y de construir en Canarias? Por supuesto, ese es el reto. Esta nueva manera de construir, la construcción industrializada, representa un cambio constructivo muy importante. Y esto ya ha pasado, no es nuevo, ha pasado en otros momentos de las historias. Por ejemplo, recordemos que en la época del movimiento moderno, que fue a principios del siglo XX, se basó precisamente en los cambios producidos en la manera de construir, que fue con pilares, fachada libre, que todavía somos herederos un poco de esa ideología. Eso fue posible porque hubo muchos avances en el tema del acero y también del hormigón, y estas técnicas propiciaron unas maneras de concebir los espacios. Entonces, en este momento se repite la cuestión, la técnica va por delante y los arquitectos y nos adaptamos a esa técnica para ofrecer productos que vayan acordes con ellos. Pero la arquitectura sigue jugando el papel determinante en la concesión del espacio y en la forma de vivir. Ahora le preguntamos desde su visión como arquitecta, ¿qué oportunidades cree que ofrece desde el punto de vista del diseño arquitectónico? Bueno, yo creo que los arquitectos y arquitectas tenemos que conocer las reglas del juego, ¿no? Para seguir creando y a la vez moviéndonos en el mundo de las ideas, ¿no? Sin dejar de movernos en el mundo de las ideas. Es una técnica también más avanzada que la que tenemos ahora, que es bastante artesanal, y todos los elementos, por ejemplo, para que nos entendamos, un forjado, una división tanto externa como interna en una vivienda, por ejemplo, hasta los baños, todos se producen en taller. Entonces es un trabajo mucho más especializado, donde lo importante es que en los proyectos esté todo muy bien definido y luego se abarata o se reducen los plazos en todos los sistemas de montaje. Entonces, si entramos en esta forma de construir, pues tiene unas reglas que todos tenemos que conocer, y también, bueno, de cara al producto, pues tenemos la oportunidad de trabajar con materiales sostenibles, cumplir las exigencias medioambientales en cuanto a eficiencia energética,
Después también intervienen hasta en el tema de la gestión de residuos, porque no hay residuos, como en el caso de la que tenemos ahora, que rompemos las paredes de bloques y se generan cantidad de residuos que tienes que transportar. Y también en cuanto a la organización interna, hay que dar un salto porque no se vive, va en continua evolución, hay nuevas formas de vida, desde viviendas para unipersonales, llámese mayores, llámese jóvenes, llámese separados, y hasta las familias tradicionales con mayor número de hijos y demás. Y todo eso se tiene que aprovechar la industrialización para contemplar todas esas necesidades. Estamos interesados en saber qué nivel de interés y de preparación percibe entre los arquitectos canarios respecto a este tipo de construcción. ¿Cree que está cambiando la mentalidad del profesional? ¿Cree que hay un nivel de interés alto y de preparación? Bueno, yo creo que ya algunos arquitectos canarios ya han comenzado a trabajar con estos sistemas en las medidas también de las posibilidades, puesto que aquí en Canarias tenemos una industria incipiente en este cometido. Pero yo creo que la propia presión de la realidad en cuanto, por ejemplo, a falta de mano de obra, en cuanto a la necesidad de construir rápidamente para dar solución al problema acuciante de demanda de vivienda que tenemos, tanto pública como privada, todo esto va a hacer que nos tengamos que poner en camino lo antes posible y vamos a tener que entrar. O sea, realmente esto es pues cuando hasta en las formas de dibujar, por ejemplo, dibujar en BIM ha significado que todos nos tenemos que seguir formando, digamos, como en todas las profesiones, no tienes que seguir formándote continuamente en todo lo que surja, porque eso es lo bueno, ¿no? Porque tienes que estar al día. Pues yo creo que sí, que los arquitectos, pues sí, yo creo que tienen la capacidad y el rigor para asumir estos temas. Ya de hecho en la península, que está mucho más avanzado que aquí, así es, o sea que perfectamente. Ahora vamos a por una visión colegial para terminar. Decana, desde el colegio, ¿qué pasos se están dando o se van a dar para que la construcción industrializada forme parte real del futuro del territorio y de la práctica profesional en Tenerife? Bueno, primero que nada la difusión. Como usted bien decía en la pregunta anterior, hay que cambiar la mentalidad. Y no es solo la mentalidad de los arquitectos, sino es la mentalidad a la sociedad en general. En el caso que atañe al colegio, pues en cuanto a los arquitectos, estas jornadas, precisamente en esta primera jornada de difusión, lo que estamos haciendo, hablar del sector en general, no solamente de la parte exclusivamente técnica, sino de todo lo que implica. Y eso creo que ha sido, que es un paso importante que se está dando a través de la divulgación y a través del esfuerzo planteado por la Consejería de Industria, que nos ayuda a nosotros profesionales, pero también a las empresas del sector y a otros, tanto del sector en Canarias y a los de la península y de otras latitudes, a ver cómo engarzar porque cada sitio tiene una problemática local que no es igual en todas partes. Nosotros estamos muy alejados de la península y entonces tenemos, como digo, con esta difusión se pueden analizar todas las cuestiones necesarias para que en la administración también dé pasos en ese sentido. Pero por otro lado, para nosotros desde el colegio somos conscientes de que también tenemos que insistir en la formación y transmitir conocimiento para producir el cambio de mentalidad al proyectar con este nuevo sistema. A través de este ciclo que hemos organizado con la Consejería de Industria, tenemos previsto también realizar un concurso de ideas con arquitectura industrializada. Entonces, el fin de este concurso, que va a contener 2 localidades, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, se va a tratar de hacer viviendas donde se utilicen todos estos sistemas. Entonces, esto para nosotros, creo, los arquitectos, es importante porque tendremos la oportunidad de empezarnos a adentrar de manera más amplia, porque va a ser un concurso abierto, para dar un resultado formal que sirva de estímulo también para otras obras. Y, por supuesto, intentando que el valor primordial sea la arquitectura de calidad unida a esta nueva técnica. Eso creo que es un buen comienzo y es una buena manera de demostrar de que
La arquitectura de calidad puede estar unido a cualquier tema de cambio en el mundo de la técnica y en el mundo de la construcción. María Febles, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife y Gomera y Hierro, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí en este podcast. Y gracias también a ustedes por la invitación. En el marco de estas jornadas de industrialización, doña Ana Zurita Expósito, directora general de Industria del Gobierno de Canarias, nos ofrece su visión y la del Gobierno canario acerca de la industrialización de la vivienda, qué supone para Canarias y el sector de la construcción, y qué soluciones y palancas se proponen desde la Administración para lograr la implantación de esta nueva forma de construir. Doña Ana, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos ya preparados para otro episodio de este podcast que estamos grabando con respecto a la jornada celebrada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, Gomera y Hierro en cuanto a la industrialización de la construcción. Una jornada muy interesante y quisiéramos con usted ampliar un poco la información de lo que allí se comentó, también grabar este podcast para compañeros profesionales y público en general que no pudo estar y a través de esta conversación, pues como le digo, ampliar esa información y conocer más ampliamente este aspecto. Le queríamos preguntar, doña Ana, desde su posición como directora general de Industria, ¿cómo valora la apuesta del Gobierno de Canarias por impulsar la construcción industrializada como parte del desarrollo económico del archipiélago? La valoro en principio, por responder así escueta, muy positiva porque de hecho es una apuesta de nuestro departamento, ¿no? De la Dirección General de Industria. Bueno, esto no es nuevo. Industrializar la construcción de vivienda como concepto pues es un proceso que se está llevando a cabo en muchos países europeos y americanos, y independientemente de que representa un impulso y un elemento de diversificación de la actividad industrial, a la que además le podemos añadir factores de sostenibilidad, de innovación, crecimiento y mejora de la empleabilidad, está claro que es una forma también de diversificar el acceso a la vivienda y dar solución a un problema que sin duda tiene que tener respuestas transversales e igualmente innovadoras y que den respuesta pues a este problema social creciente. También es un proyecto pues con ventajas a priori, ¿no? Que es el desarrollo del sector de la construcción y también es desarrollo del sector industrial. Es atracción de talento hacia empleo especializado, que además va acompañado de control de tiempos en ejecución, calidad de la edificación, eficiencia energética, reducción de la huella de carbono. Además, estimamos como que esta labor que puede ser una labor, digamos, de implantación y consolidación de una forma nueva de construir vivienda en Canarias, además de forma eficiente y de forma operativa y con ventajas a priori que se suman al crecimiento pues de un subsector del área industrial y también al sector de la construcción. Una mayor seguridad en su desarrollo, como he dicho, reducción de precios, posibilidad de agilización administrativa, bueno, y más ventajas que tendrá cuando sigamos trabajando en este tema. Ahora vamos con su faceta como arquitecta. ¿Cree que la industrialización puede estar reñida con la calidad arquitectónica? Pues para nada. Para nada, yo creo que incluso pues le puede dar más factores, digamos, cualitativos, ¿no? Porque está claro que la arquitectura, como todo, la arquitectura también es ciencia, es arte, es tecnología, es cultura y también se le puede dar un plus de adaptación a los nuevos tiempos. O sea, esta forma de hacer que tiene que estar basada sobre todo en la innovación, en la sostenibilidad, en la transformación digital, o sea, es algo de lo que hay que impregnar la arquitectura. Si es hablamos de revolución industrial, hablamos de industria 4.0, tenemos que hablar también de arquitectura 4.0. Pero como dije antes, o sea, esto no es algo nuevo. O sea, vemos como la arquitectura, digamos que se va repitiendo, igual que hay épocas donde ha predominado pues la austeridad, esas formas industriales, digamos, de hacer arquitectura que vemos desde la primera Bauhaus. Hemos visto como, digamos, arquitectos de prestigio que son nuestros referentes, bueno, que han sido de nuestros mayores y lo son ahora de nosotros y lo serán de nuestros jóvenes, por ejemplo, como Mies van der Rohe, como Le Corbusier, o sea, trabajaban, ellos preconizaron ya esa forma de hacer arquitectura de manera industrializada. O
sea, no tiene por qué estar reñido para nada con la calidad arquitectónica. Y tenemos, bueno, ejemplos de a lo largo de toda la historia de la arquitectura, de formas de hacer que han sido, basadas en las estructuras metálicas, en esa forma de hacer industrial. Yo creo que hay que verlo de otra manera. Hay que verlo como es una necesidad del sector de la construcción para ser más competitivo. O sea, el sector de la construcción es nuestra herramienta para materializar, es el sector económico que materializa nuestra obra y nuestra creación. Y como todo, tenemos que adaptarnos a los tiempos. O sea, puede ser, el otro día lo vimos en la jornada, como de manera industrializada se puede hacer el diseño de lo más complejo, el diseño de lo más variado, aunque también, claro, será más efectivo si te vas a un diseño modular. Pero ese diseño modular tampoco tiene que estar reñido con la buena arquitectura. O sea, a mí me parece que puede ser eficaz y que puede ser pues realmente brillante poder definir a lo mejor una obra de arquitectura como uno de los ejemplos que se vieron, pues con 2 o 3 detalles constructivos. Eso es arquitectura. Directora, ¿y qué tipo de apoyo o políticas públicas se están impulsando o se prevé impulsar para facilitar la adopción de sistemas constructivos industrializados, tanto para empresas como para administraciones? Mira, nosotros tenemos una hoja de ruta compleja que empezamos el año pasado, o sea, cuando nosotros yo tomé posesión de mi cargo, pues a finales del 23, y ya en el 24 ya empezamos a cambiar las bases de esa línea de modernización y diversificación del sector industrial para poder meter precisamente como una línea más la construcción de elementos industrializados. O sea, eso está dentro de nuestras líneas, pero no queríamos quedarnos solo en subvenciones. O sea, somos de la teoría de que, o sea, un sector económico no se activa con subvenciones, sino que tienen que haber más medidas transversales y de apoyo para que se pueda producir y pueda crecer una actividad económica. Entonces, nosotros empezamos con una hoja de ruta con el apoyo del ITC y de VTCAN, que es una herramienta nuestra de la Dirección General de Industria, que su labor, digamos, esa red de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, y a través de ellos lo que empezamos fue, digamos, a identificar primero la construcción como sector industrial y después identificar y reunir pues todos los actores claves intervinientes en el proceso. Pues así lo que hicimos fue identificar pues todas las empresas que ahora mismo en Canarias se dedicaban a trabajar de alguna manera la construcción industrializada, a lo mejor no en su totalidad, sino sí a la fabricación de elementos que pudieran intervenir en una construcción industrializada, ya fueran elementos sueltos o elementos complejos o elementos destinados a hacer, por ejemplo, pues una fachada que puede ser todo lo compleja que quieras, pero que eso es construcción industrializada, aunque sea un elemento, digamos, no global. Pues a partir de ahí, de identificar y intentar captar esas empresas para poder, digamos, acompañarlas en un proceso de crecimiento, viendo además, pues haciendo diagnóstico de no solo lo que sucedía en Canarias, sino lo que podía suceder también en el exterior, pues una de las medidas incentivadoras, que no es dineraria, pero sí es ese acompañamiento a las empresas a poder crecer y a poder tener conocimiento de lo que se está haciendo fuera y de cómo podíamos encauzar esa actividad en Canarias. Y después ya empezamos a materializar, pues como le digo, esa línea de incentivos y subvenciones. O sea, y ahí tenemos dentro de la línea de modernización y diversificación industrial, pues precisamente 2 sublíneas. Una dedicada a la fabricación de esos elementos constructivos que podían ser aislados o complejos, y otra además destinada, digamos, a cerciorarnos de que todo este proceso se pueda hacer en Canarias y pueda ser efectivo. Así, por ejemplo, en esa sublínea, pues tenemos, por ejemplo, certificar pues la bondad de estos sistemas, por ejemplo, en materia de seguridad y salud, en materia de plazos, en materia de calidad constructiva, en materia de precios. O sea, todas estas cuestiones, pues ayudamos también a las empresas a meterse, digamos, en este barco. Pero luego no solo somos nosotros los que estamos incentivando, digo, del gobierno de Canarias, sino hemos identificado, o sea, que de manera transversal, ya el propio gobierno de Canarias, no solo la Dirección General de Industria, sino también el área económica, el área del REF, pues está trabajando también en otro tipo de incentivos, que son las subvenciones al transporte, ventajas fiscales de la zona SEC, donde todas las empresas que se puedan, empresas y
pymes y profesionales que puedan tener esa actividad dentro de la SEC, pues tendrían una tributación del impuesto de sociedades al 4%, y también estamos barajando la posibilidad de meterlas en el REF como actividades escasamente implantadas en Canarias, o sea que se den una serie de parámetros en los cuales pueda encajar la construcción industrializada. Y luego también está la línea transversal del Estado, que es del PERTE de construcción industrializada, que lo anunciaron en abril, y lo que, bueno, espero que esa línea prospere, porque ahora mismo, bueno, es un anuncio con unas determinadas herramientas financieras, tanto para profesionales como para pymes y grandes empresas que quieran empezar a explorar este campo de la construcción industrializada y trabajar en él, pues también tiene estas 3 líneas de incentivos. La propia nuestra de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, las líneas que he comentado del REF y luego la línea del Estado, que es el PERTE. O sea que yo creo que en cuanto a incentivos, estamos, vamos, ahora mismo hay bastantes como para embarcarse en este proyecto. Y seguimos trabajando pues con Proesca en esa línea, que para también externalizar, o sea, que sea de ida y vuelta, o sea, que las empresas canarias puedan externalizar su producto y también traer el producto que viene de fuera o la actividad que viene de fuera como actividad tractora también para desarrollar la construcción industrializada en Canarias. Tenemos también las oficinas de construcción industrializada, que también es un incentivo para el acompañamiento y la agilización administrativa de los proyectos. Y eso es, bueno, lo que tenemos marcado, pues, para el 2025, que esperamos, pues, llegar con todo esta hoja de ruta cumplida. Y por último, un proyecto que nos parece muy interesante. ¿Qué pasos se seguirán por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para haber culminado el objetivo de construcción de 2 prototipos de edificios de viviendas industrializadas? Digamos, toda esta idea, esta hoja de ruta, cierto es que termina con el desarrollo de 2 prototipos, que lo que queremos es demostrar que esto se puede hacer. Ya dije al principio, sé que esto no es nuevo, esto se hace, la construcción industrializada está siendo ya práctica habitual, pues dentro de nuestro territorio nacional, en Madrid, en el País Vasco, como lo pudimos apreciar en las jornadas del pasado 13 de mayo, pero queremos demostrar que esto se puede hacer en Canarias, que las empresas canarias y los profesionales canarios podemos realizarlo, pues con las ventajas o desventajas que podamos tener. Entonces, lo primero, pues, fue identificar dónde estaba el suelo para poder desarrollar estos prototipos. O sea, cuando decimos prototipos, son edificios de viviendas de construcción industrializada, y queríamos hacer un proyecto real. Entonces, lo primero ha sido, pues, identificar el suelo donde podía albergarse estos edificios de vivienda. Suelo que queríamos que se hiciera, bueno, también que fuera una operación urbanística prototipo, que se pudiera imitar por otros ayuntamientos y por las administraciones, que es con los instrumentos que nos da ahora, pues las medidas que también ha sacado el Gobierno de Canarias, pero el área de vivienda, de agilización administrativa y de herramientas para agilizar la construcción de viviendas, con una herramienta, digamos, de cesión de suelo en derecho de superficie o concesión administrativa. Entonces, lo primero de estos pasos ha sido, pues, el hacer, que estamos a punto de materializar un convenio del ayuntamiento con la Dirección General de Industria, donde cada uno se ha de comprometer a desarrollar, pues, una serie de cuestiones, ¿no? Así nosotros, pues, convocaremos el concurso de redacción del anteproyecto para licitación posterior. Estamos convocando esas jornadas de información y divulgación de la construcción industrializada en apoyo a la iniciativa, para que todos los agentes intervinientes sepan de lo que estamos hablando. Y luego, algo importante, la supervisión técnica del proyecto para que garantice la utilización de esos mecanismos industrializados. El ayuntamiento, pues, tendrá que aportar parcelas de su patrimonio, tendrá que garantizar las condiciones urbanísticas para el uso de viviendas y la viabilidad administrativa de la operación, por supuesto, y luego facilitar los trámites y definir las características básicas de las viviendas en cuanto a tipologías que satisfagan la demanda local. El segundo paso, muy importante para nosotros, para los profesionales de la arquitectura, ahora me cambio la gorra, aunque no me voy a presentar obviamente, pero la idea es hacer, pues, ese concurso de ideas prototipo que se hará con los ayuntamientos, la Dirección General de Industria, en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Y ahí lo que se hará es convocar un concurso de ideas para definir esos proyectos a incorporar en el concurso
de la concesión de suelo. Eso es un concurso de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, que lo importante de hacerlo así es que aquí se primará sobre todo la calidad arquitectónica y también la calidad constructiva en cuanto a procesos industrializados. Y así garantizamos que lo que estamos haciendo es un proyecto, digamos, que pueda ser imitado, un proyecto que tenga calidad y un proyecto del que tenga que estar orgulloso cualquier arquitecto, y también demostrar, digamos, a la ciudadanía, a la gente, que no estamos hablando pues de los contenedores de La Palma, ¿no? Como bien se dijo en las jornadas del otro día, sino que estamos hablando que lo que queremos es desarrollar un prototipo con calidad arquitectónica y calidad constructiva. Y por último, pues ya será el concurso de la concesión de suelo público para el desarrollo de los prototipos, que eso será un acuerdo convenio en el que participará el ayuntamiento respectivo, la Dirección General de Industria y, digamos, el promotor adjudicatario. Pero ya ahí primarán las condiciones económicas para el desarrollo de las viviendas, pero claro, ya tenemos garantizado la calidad arquitectónica del proyecto y la calidad, digamos, constructiva y la calidad industrial. Pues esos serán los pasos que esperamos pues tener como a mitad, bueno, a finales del 25, pues todos esos concursos hechos y que el proyecto se pueda empezar a construir en el 2026. Doña Ana Zurita Espósito, directora general de Industria del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por su tiempo, también por toda la información, por todo lo que nos adelanta. Saludos. Saludos, muchísimas gracias. En la siguiente entrevista abordamos un caso de éxito: Prefabricados Teide. Cristo Hernández Beltrán, su director, nos explica su visión como empresa del sector de la construcción y su experiencia en la industrialización de la construcción de la vivienda, cómo surgió la idea y qué ventajas competitivas supone esta evolución tecnológica. Don Cristo Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por su tiempo para hablar acerca de lo que se comentó en esas jornadas celebradas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, Gomera de Hierro, en la que usted participó y dio su visión. La verdad que se habló de un montón de cosas interesantes y en tu caso, Prefabricados Teide ya estaba orientado a este modo de construcción industrializada. En piezas al menos. Pero, ¿ustedes cuándo ven la opción de dar el salto a las viviendas completas? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, pues la verdad que, como bien dices, nosotros llevamos muchísimos años dedicados a la prefabricación de estructuras de hormigón, por así decirlo, y desde hace muchísimos años te podría contar que estuvimos en Cabo Verde en el 2009 o una cosa así, a una feria de la construcción dedicada a la vivienda, donde ya íbamos con un proyecto de vivienda, un plan de vivienda para implantar en Cabo Verde, que al final, bueno, pues por miles de motivos y sobre todo inseguridades jurídicas, no pudimos entrar. Pero en ese momento ya teníamos nosotros la idea de que el sistema nuestro que nosotros usábamos en montaje por piezas en estructuras de hormigón podía ser muy, muy adecuado para el tema de vivienda. Y todos estos proyectos se quedaron, la verdad, que en el cajón, Jaime, porque en aquella situación era muy complicado competir contra la mano de obra y el sistema tradicional. Con lo cual, cuando llegó desgraciadamente el volcán de La Palma en el 2021, fue ante la urgencia de la crisis habitacional que tenía la isla, fue cuando nosotros decidimos desempolvar esos proyectos y decir, oye, lo que ya llevamos 20 años haciendo, que sabemos hacerlo muy bien, va a lo grande, vamos a hacerlo ahora en pequeñito para las viviendas. Ya hemos mejorado mucho de aquella vez que fuimos a Cabo Verde incluso, con lo cual vamos a crear nuestros prototipos de vivienda. Y ahí fue donde nos lanzamos con Teide Modular, que es una marca comercial de Prefabricados Teide, que es la que lidera, por así decirlo, la línea de negocio de residencial. ¿Y cómo ha sido la aceptación? ¿Están teniendo buena acogida? Hombre, pues podría decirte que a lo largo de estos 4 años que llevamos ya nosotros con nuestros modelos en marcha, porque es verdad que antes de venderlos lo creamos, lo testeamos, lo montamos, tenemos nuestros pisos pilotos aquí. De principio hasta ahora ha variado mucho esa aceptación. Al principio era un poquito, al coincidir con el tema de La Palma hubo mucha especulación en la isla con muchas viviendas prefabricadas y lo que era el público general, porque realmente nosotros estos 20 años nos hemos dedicado a atender a público empresarial, por así decirlo, y ahora íbamos cara a cara con el particular.
había de todo. Había gente que realmente conocía, había gente que no conocía, había gente que estaba equivocada, que pensaba que estábamos hablando de madera, que estábamos hablando de unos sistemas constructivos de menos calidad, de menor calidad que el sistema tradicional. Con lo cual, a lo largo del paso de estos 4 años hemos ido consolidando la idea gracias a ir mostrando nuestro piloto y sobre todo ir implantando muchas viviendas que ya hemos ido implantando. Y hoy por hoy te puedo decir que la aceptación es muy, muy buena. O sea, nosotros recibimos entre 2, 3 visitas diarias de clientes a ver nuestros pisos pilotos en nuestras instalaciones. Eso se traduce en 1.000 y pico personas que ya la han visto, la cual la aceptación es muy buena. Pero bueno, como siempre digo yo, al tratar con particulares que van a hacer la inversión de su vida, no son negocios que de un día para otro se cierren, con lo cual hay que ir madurándolos poco a poco, convenciendo a sus técnicos, convenciendo a los propios clientes y bueno, y aquí con paciencia esperando, porque al fin y al cabo sí que sabemos que llegará el día que la gente no dude tanto como duda ahora, ¿no? Porque no habrá otras alternativas que esta, porque creemos que es la mejor. Yo creo que un poco has respondido a la siguiente pregunta, pero vámonos a poner un poco más de luces largas y vámonos a todo el archipiélago de Canarias. En tu opinión, como profesional del sector, ¿cuáles crees que son los inconvenientes que ves para el crecimiento de esta modalidad? Y como te digo, más específicamente aquí en Canarias. Sí, podríamos nombrar varios, ¿vale? Como dijiste, seguramente te respondí antes, es el convencer al personal o a aquel promotor que va a invertir en su vivienda de que está ante uno de los mejores sistemas y que se lo crea. Convencer después y cambiar culturalmente, algo que también nos cuesta muchísimo hoy por hoy, nos resta competitividad tener que tener un departamento técnico tan cargado para cambiar proyectos que ya están diseñados a nuestro sistema. Con esto lo que quiero decir es, desde el momento en el que ya los técnicos de origen empiecen a proyectar y a diseñar con nuestro sistema, nosotros aliviaremos una carga económica importante de departamento técnico, lo cual se traducirá en viviendas más competitivas. Pero el inconveniente es que esa cultura de técnicos y de promotores vean en esta solución una realidad como la que es. Porque si no, pues siempre estaremos entre sí, no. Y esa competencia cuando en papel intentamos comparar un sistema tradicional, aunque después se den cuenta de que se equivocaron porque no encontraron mano de obra, pero inicialmente en papel comparar nuestro sistema con un sistema tradicional, a lo mejor hay muchos que aún les hace decidirse por un sistema anterior. Con lo cual, eso al final, pues muchos clientes se van, después se arrepienten e intentan volver. Pero bueno, yo creo que llegará el momento en el que ya no haya tanta duda y eso es lo que tenemos que cambiar, ese es el inconveniente. Más allá también te podría nombrar, bueno, el inconveniente del suelo. Nosotros tenemos mucha gente que quiere viviendas y no tiene suelo. La variación de los suelos, porque cada plan urbanístico aquí, por ser las islas y por ser lo complicado que somos, son diferentes. O sea, nuestros modelos, para que te hagas una idea, empezamos a diseñar modelos estandarizados que son más económicos porque son más industrializados porque los hacemos en serie, hasta que llegó el momento que vimos que teníamos que también dedicarnos a hacer un sistema de construcción a medida a cada cliente, porque cada parcela de cada cliente era diferente y por situaciones urbanísticas o requisitos urbanísticos, nuestros modelos cabían en todas las parcelas, con lo cual había que adaptarlos. Y ya eso eran proyectos nuevos, estudios nuevos, esas parcelas tan heterogéneas que tenemos en los planes urbanísticos de aquí, de las islas. Cristo, cuéntanos un poco, tú que eres profesional del sector, cuéntanos un poco acerca de las bonanzas, de las ventajas de la construcción industrializada para los que no tenemos tanto conocimiento. Vale, bueno, pues eso sí que últimamente se están poniendo mucho en valor y salen en muchos sitios porque, como digo yo, estamos de moda o la construcción industrializada está de moda, ¿no? Nosotros llevamos 20 años y ya no nos sorprende, pero sí es verdad que el salto al residencial ha hecho que el boca a boca de la construcción industrializada esté en auge. Antes todo el mundo conocía nuestras estructuras en un puente, nadie se plantea que un puente se haya hecho con un sistema tradicional apuntalándolo porque saben que no podrían pasar los coches en la autopista y nadie se lo plantea. Pero en viviendas no habíamos llegado. Eso es lo que ahora hace que estemos de moda. Y eso es lo que ahora hace que nosotros podamos contar bien todas las bondades que tiene, pero al final te las voy a resumir rápido. Es una mayor calidad,
evidentemente, de materiales porque son materiales fabricados en un entorno controlado, bajo sellos de calidad y bajo auditorías de empresas certificadas para que esos materiales cumplan los requisitos que tienen que cumplir con toda la normativa vigente. La velocidad en la ejecución, creo que quizás lo que más suena por ahí es la velocidad en la ejecución, porque somos muy rápidos al ya haber hecho toda la obra en una fábrica anteriormente y haberla pensado bien para poder prefabricarla. Lo que hace es que cuando llegamos al lugar in situ, el montaje es muy rápido porque no hay nada que pensar ni nada que estudiar de nuevo, porque ya lo llevamos todo adelantado. Y a mí algo que sí me gusta decirle tanto a los promotores como a los clientes, a pesar de la velocidad y de la ejecución, es que tenemos la cero desviación de presupuesto. O sea, ese estudio previo que necesitamos para poder ejecutar estructuras prefabricadas en la construcción industrializada hace que los presupuestos estén muy trillados con respecto a la realidad, con lo cual las desviaciones in situ después no existen. Y el presupuesto que te doy hoy del precio de nuestras viviendas es el que te vamos a cobrar y no aparecerá nada, esto no estaba, esto apareció de nuevo. O sea, la cero desviación para mí es una de las más importantes cuando hablo de cara a particulares que al final tienen que afinar muy bien las financiaciones para la vivienda. Bueno, pues sin duda muy interesante todas las ventajas, todas las bonanzas que presenta esta construcción industrializada. Por último, Cristo, en tu opinión, ¿qué tipo de ayudas serían, tú crees, necesarias para una mayor implantación y desarrollo de la construcción industrializada? Bueno, eso es bastante complejo. A ver, todas las ayudas son bienvenidas, como digo yo, pero estamos hablando de industrias que son inversiones muy, muy grandes, ¿vale? Pero bueno, toda la ayuda que venga es bienvenida. Al final, estas industrias lo que necesitamos es tener por varias ramas. Te voy a contar. Una, desde el punto de vista de la industria, pues bueno, tener suelos asequibles para montar industria. O sea, una industria nosotros estamos en parcelas de 60.000 metros cuadrados, que llegamos a veces a la situación de vernos limitados en acopio de materiales, acopios en stock. La ampliación de nuestra parcela, pues hoy por hoy sería prácticamente inviable con los planes que están, los planes industriales que hay, con lo cual creo que una ayuda sería dotar a las islas de un gran parque industrial donde otras empresas puedan implantarse, porque si no les sería imposible. La ayuda económica, evidentemente, para toda lo que es la modernización, para mejorar la producción o incluso hablar de robotización, inteligencia artificial, etcétera, pues a través de subvenciones que ya sí existen, pues bienvenidas sean también. Quizás la ayuda es que sean un poquito más flexibles, porque al final cuando intentan limitar un pliego de subvenciones, pues lo limitan tanto que muchísimas empresas de Canarias les cuesta. O sea, nosotros somos una gran empresa, pertenecemos a un gran grupo canario, con un gran respaldo jurídico, técnico, etcétera, y es verdad que a veces nos cuesta mucho. Entiendo que las empresas que quieran empezar deberían tener otras facilidades. Y después ayudas directamente, que yo creo que son las que habría que inyectar directas a la construcción industrializada para fomentarla, para que esa cultura que tenemos cambie. Oye, pues para mí, siempre lo he dicho, es importante que las licitaciones públicas, por ejemplo, se premie aquellos proyectos que sean de construcción industrializada. Incluso en la privada sí puede ser que de alguna manera podamos premiar fiscalmente, económicamente, de alguna manera, proyectos que estén potenciando la construcción industrializada, ya sea al colegio de arquitectos, al colegio de aparejadores, al colegio de ingenieros. De alguna manera buscar para que ellos ese cambio cultural que deben hacer se atrevan a hacerlo antes, porque va a haber también unos beneficios por otro lado, ¿no? Para mí esas son las ayudas fundamentales, más allá de que después la administración también agilice todos los trámites de licencia, que bueno, eso ya no es para el sistema de construcción industrializada, eso es para cualquier sistema. Don Cristo Hernández Beltrán, director de Prefabricados Teide, muchísimas gracias por su tiempo, también por la participación en las jornadas y por darnos su visión y más información acerca de esta arquitectura 4.0 de la industrialización de la construcción. Saludos, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Continuamos con Marta Epel de Merino.
directora del Clúster Vasco de la Construcción. Con ella profundizamos sobre la experiencia del sector de la construcción en el País Vasco para visualizar cómo podría ser un escenario futuro del sector en Canarias y qué ventajas conllevaría tanto para empresas como para la sociedad. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Pues queremos hablar un poquitito contigo y tenemos por aquí unas preguntas para ir desarrollando este podcast. Queríamos comenzar, en su opinión, después de tantos años, entre comillas, haciendo lo mismo y pareciendo que funcionaba, ¿qué ha motivado este cambio de sistemas constructivos que parece de repente como muy repentino? Bueno, al final lo que nos está pasando en el sector, y es algo que ya se veía viendo, y es un tema además a nivel generalizado, a nivel europeo. Al final el sector ha perdido productividad desde la crisis del 2008, entonces no volvimos a recuperar nunca el volumen de viviendas que se construían entonces. Eso hizo, bueno, pues que el sector tuviera un ritmo de crecimiento y de construcción estable en los últimos años, pero bueno, lo que se ha visto es que había un déficit de viviendas que, pues eso, al final, pues estaba un poco sucediendo. Al surgir un poco esta emergencia habitacional y empezar a ponerla sobre todo sobre la mesa, porque yo creo que existía, solo que ahora ya se puso sobre la mesa, es ahí cuando se dio el déficit de viviendas que faltaban, ¿no? Un poco para atender esta emergencia habitacional. Entonces, lo que sobre todo nos está pasando en el sector es esa. De repente surge una necesidad de ser mucho más productivos de lo que ahora, del ritmo de construcción que se estaba teniendo hasta ahora. Y además, igual que también en otros muchos sectores, la falta de mano de obra en un sector tan pues eso, intensivo en mano de obra, pues ha hecho que al final se nos haya mezclado un poco todo, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que realmente está provocando el cambio en tanto en cuanto necesitamos empezar a construir de otra manera. Por así decirlo, las tecnologías, obviamente, también, lo que quería también un poco apuntar es que la industrialización es algo de lo que se iba hablando más de 100 años. Pero un poco el cambio ahora está aquí, ¿no? En esa necesidad de producción un poco rápida y en esa falta de mano de obra para acometerlo. Entonces, nosotros por construcción industrializada, además, solemos un poco abarcar más allá, ¿no? De simplemente quizá lo que la gente está pensando de construcción industrializada, que es simplemente pues un módulo, ¿no? Que llega directamente a obra como muy montado. Al final, el cambio de paradigma que estamos teniendo va mucho más allá. Va por tener muy en cuenta que todos los sistemas digitales son los elementos que hoy en día están haciendo ese cambio de productividad. Vamos a poder ser más productivos en tanto en cuanto incluyamos más digitalización, tecnología y procesos en nuestra industria de la construcción. Y además también tenemos que ser obligatoriamente y por pura conciencia también más sostenibles. Tenemos que ser capaces de ser más ahorradores en materias primas, en emisiones, en residuos. Entonces, ese sistema constructivo, bueno, pues ahora hay un nuevo paradigma, la urgencia, la falta de mano de obra, y hay otro tipo de recursos, ¿no? Están los recursos digitales para hacer las cosas de otra manera, y está esa conciencia de sostenibilidad que debemos de impregnar a este sector. Así que yo creo que ahí están un poco las claves de los cambios que ha habido en los últimos tiempos. Marta, ¿y cómo acometen esta nueva etapa de la construcción desde el clúster? Bueno, el clúster al final, lo primero que quiero aclarar es que somos, como nos suele gustar decir a nosotros, somos una herramienta. Y sobre todo somos una herramienta para la competitividad del sector y de nuestras empresas. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para ello? La innovación y la colaboración. Somos una asociación que al final lo que hace es tratar de trabajar con sus asociados para innovar, para apoyarles en todo ese trabajo de buscar otras formas de hacer las cosas, otras tecnologías, otra productividad, y con eso, y colaborando además entre la cadena de valor, que sean más competitivos. Nuestro objetivo al final es colaborar para obtener competitividad. Entonces nosotros desde el clúster estamos en esa filosofía que es nuestra, ¿no? De ver cómo colaboramos y cómo conseguimos que nuestras empresas se unan a este carro, sean competitivas, lo hagan a través de las tecnologías, de la innovación, y bueno, al fin y al cabo es dinamizar el sector, es siempre estar a la última de las tendencias. Para que os hagáis una idea, nosotros, como decía, el construcción utilizada es un paraguas para hablar de muchas técnicas constructivas, no solo la posibilidad de hacer estructuras en fábrica,
sino la posibilidad de utilizar robótica, visión artificial, todo tipo de tecnologías que realmente nos ayuden, ¿no?, a dar esos pasos hacia adelante, a ser más competitivos y más productivos. Hablemos ahora un poco del futuro. ¿Qué dificultades cree que siguen siendo determinantes para el avance? Bueno, es verdad que ahora lo que nos toca es esta transformación, ¿no? Nosotros tenemos que de alguna manera dar una vuelta a nuestro tejido productivo, tenemos que ampliarlo, tenemos que diversificarlo para hacer esta nueva necesidad, ¿no?, de producción que existe. Y nosotros, sobre todo, nosotros confiamos mucho en el sector, confiamos mucho en las empresas que llevan tantos años haciendo también muy bien su trabajo, y creemos que ahí las dificultades sobre todo van a venir un poco de los temas anexos, ¿no?, que todavía no están suficientemente trabajados. Pues obviamente va a haber un tema de logística importante, vamos a tener que empezar con ese tema de que se va a construir quizá más en fábrica o quizá de una manera más off-site, que se llama, fuera del punto de obra, como manera de asegurar mayor control y calidad de los procesos y de los productos o los sistemas. Pues va a haber que hacer un análisis importante de cómo es ahora esta nueva logística de transportar sistemas constructivos para que lleguen a obra. También el tema de la cadena de valor, de la cadena de suministro, de los proveedores. Vamos a tener que hacer cadenas de suministro más estables, basadas en la confianza y un poco en esa relación también que puede ser muy tecnológica, porque hasta ahora, pues las obras a veces se caracterizaban por contar cada vez, ¿no?, con nuevos proveedores, o al final, pues la oferta que siempre se ha trabajado mucho, ¿no?, en buscar un poco esas ofertas. Pues ahora va a ir un poco más orientado a buscar proveedores de confianza. Nos vamos a parecer un poco más a las cadenas de suministro, pues de sectores más consolidados industrialmente. Y yo creo que ahí tenemos un poco la parte obvia también de la normativa y de la financiación. La normativa también habrá algunos aspectos que habrá que ver cómo se adaptan para las nuevas realidades y para las nuevas formas de trabajo que van a surgir. Y luego tenemos, pues eso, también toda la parte de la financiación, porque incluso en esa parte también ha habido, circunstancias que hasta ahora no se preveían, porque todo se hacía en obra y se certificaba in situ, y ahora, claro, va a haber elementos construidos que van a estar fuera de la obra, pero van a ser activos de la obra a sí mismo. Entonces tenemos también ahí unas cuantas dificultades financieras que tanto la normativa como la financiación va a requerir de un ajuste a la nueva realidad, y eso es otro de los elementos que nos va a tocar trabajar. Marta, y para finalizar, una última pregunta. ¿Qué puertas crees que se han abierto para facilitar el cambio hacia esta construcción industrializada? Nosotros desde aquí, desde el País Vasco, vemos claramente dos. Una parte de lo que he repetido varias veces, ¿no?, la parte de innovación, de la tecnología, de digitalización, un poco. Tenemos que pensar que esas tecnologías son un poco, pues como fueron en su día las máquinas de vapor de las anteriores revoluciones industriales, por ejemplo, que fueron esas herramientas que realmente hicieron cambios profundos en el sector productivo. Nosotros pensamos que las herramientas digitales van a ser un poco esas herramientas que ahora hagan esa disrupción en el sector y que hagan un poco ese cambio de productividad. Entonces, de ahí que nosotros estemos trabajando tanto en temas de I+D, de innovación, de transferencia de conocimiento hacia mercado. Creo que eso facilita, ¿no?, que podamos un poco apoyar todos esos procesos y veamos lo que ya estamos aprendiendo. Y luego la otra parte es, pues que tenemos las administraciones públicas regionales muy alineadas tanto con la urgencia habitacional como con la construcción industrializada como herramienta para un poco trabajar toda esta urgencia, y también la parte regional que está preocupada por crear industria, ¿no?, para que podamos dar respuesta a todo esto. Entonces nosotros tenemos un poco esas dos grandes puertas abiertas, ¿no?, la parte de ser una región con una potencia importante en I+D, en innovación, y podamos nosotros también desde el clúster aprovechar ese buen ecosistema. Y además, que también desde la administración se está impulsando este tema como una herramienta que puede dar soluciones. Y simplemente para que tengáis incluso unos números, pues se está activando que para el 2036 pues el 65%
de la vivienda industrializada de la vivienda pública, se plantee con algún grado de industrialización. Se están haciendo ya pilotos, se quiere prácticamente duplicar la vivienda pública en alquiler que también pueda activar la demanda. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte de estar en un entorno y un ecosistema que ha apostado por este cambio y que nosotros somos parte de él y estamos empujando por él. Pues Marta Epelde Merino, directora general del Clúster Vasco de la Construcción, muchísimas gracias por su tiempo, también por la participación en este podcast acerca de la construcción industrializada. Muchas gracias. Un placer, hasta pronto. Finalizamos este episodio de la primera jornada de industrialización de la construcción con Marta Pascual, arquitecta del estudio TDB Arquitectura. Ella nos explica la visión desde el punto de vista de la arquitectura y qué implicaciones tienen los procesos constructivos industrializados en el trabajo de estudio, la concepción inicial de los proyectos y el resultado final. Tenemos ya con nosotros a doña Marta Pascual, a la cual saludamos. Doña Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y para poder compartir estas experiencias que tenemos en proyectos industrializados. Precisamente para eso la llamábamos y lo primero que le queríamos preguntar es ¿cómo entiendes la relación entre industrialización y la excelencia arquitectónica? Bueno, pues la industrialización no es más que una herramienta más, un nuevo ingrediente a considerar entre los muchos aspectos que ya debemos tener presentes en un proyecto, ¿no? Actualmente ya integramos de una manera muy natural cuando afrontamos un proyecto, pues desde normativa urbanística, normativa técnica, el programa, herramientas digitales y, por supuesto, la construcción. Y la industrialización pues no es más que la evolución natural de la construcción. Igual que la construcción convencional pues nos obligaba a atender diferentes realidades y diferentes tipologías, con los sistemas industrializados hemos de seguir contribuyendo a la expresividad y la singularidad de las obras, ¿no? A priori estos sistemas deberían permitirnos que el resultado final sea mejor, puesto que a nivel de calidad ya simplemente por el entorno en el que se fabrican, ¿no? Más controlado, pues ya de per se ya tienen más calidad. Pues por tanto al final pues la industrialización entiendo que es una oportunidad para innovar, para ser creativos, y si logramos interiorizarla y integrarla de una manera natural, igual que hemos hecho pues con tantas otras cuestiones, puede contribuir a perseguir la excelencia arquitectónica. Aprovechando vuestra experiencia, queríamos preguntaros ¿qué desafíos específicos habéis encontrado en TDB Arquitectura al integrar sistemas industrializados sin comprometer los criterios de diseño arquitectónico? Pues desde el estudio la verdad es que la aproximación al proyecto siempre la hemos entendido desde el hecho constructivo. En fases muy iniciales del proyecto nos hemos preocupado en la materialidad, en ver cómo se construye, y esto ha hecho que hayamos buscado el contacto directo con la industria, ¿no? Con el industrial específico que al final es el que te ayuda a desarrollar o a innovar incluso en un sistema constructivo. También nos ha ayudado mucho en nuestro caso para implementar estos sistemas, pues recurrir a cierta modularidad y a una seriación, ¿no? De las soluciones. Sobre todo insisto en incorporarlos también en fases muy iniciales de proyecto, conocerlos en profundidad, porque al final es lo que te permite poderles dar una vuelta, llevarlos a tu terreno y entenderlo como una herramienta, no como una limitación. Aunque sí que es verdad que hay como dos sistemas que podríamos diferenciar muy diferentes, ¿no? Hay sistemas pues más abiertos o colaborativos en los que tienes más flexibilidad porque combinas diferentes elementos o diferentes componentes de diferentes industriales y simplemente pues haces un ensamblaje en obra, y en cambio hay otros sistemas que podríamos llamar más cerrados en el que el grado de industriales ya que interviene ya es tan alto y tan complejo que hace que tengas menos flexibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, he llevado un caso práctico, un sistema abierto, pues sería en la fachada entender que estás combinando pues una parte maciza y una hueca, por tanto, pues una fachada, un industrial que trabaja el hormigón o el SATE con aluminio, tienes a dos industriales que el trabajo que antes hacían en obra lo hacen en taller, pero un sistema más cerrado sería ya incorporar, por ejemplo, pues también las instalaciones, que encima esa fachada pues sea portante. Entonces, ahí te encuentras con más limitaciones, ¿no? Solamente, por ejemplo, que sea portante, pues ya hace que pues los huecos solamente puedan estar en posiciones determinadas, etcétera.
Pero en cualquier caso, creo que en cualquier sistema los arquitectos podemos aportar mucho en colaboración con la industria y hacer que podamos atender de un modo sensible, ¿no?, a muchas casuísticas o realidades. Y en relación a esto que nos estaba comentando, queríamos también preguntarle el papel que juegan los materiales y la tecnología en el camino hacia una arquitectura más industrializada, pero igualmente cuidada. ¿Cuál cree que es el papel que juegan esos materiales y la tecnología? Bueno, la arquitectura industrializada va a permitir, seguro, una gran optimización en el uso de materiales, simplemente por el entorno en el que se realiza, ¿no? En una fábrica, pues ya generas muchos menos residuos que en una obra, porque existe pues mayor precisión en cortes, en vertidos de materiales, etcétera. Y además, las herramientas digitales, además de permitirnos generar diseños que quizás hasta ahora no podíamos imaginarnos, también, o podíamos imaginarnos, pero era difícil materializarlos, también nos permite optimizar cálculos y, por tanto, optimizar recursos, ¿no? También las herramientas digitales permiten esa transmisión tan directa entre lo que se hace el despacho y luego pues integrarlos con los sistemas de producción mecanizados. Y al final, el elemento final es obvio que puede tener una gran calidad, ¿no? No estás sometido a las condiciones de una obra convencional, no tienes un clima adverso en un momento dado o unas condiciones de trabajo duros, ¿no? Es obvio que no es lo mismo pues sellar una ventana, por ejemplo, en una fábrica o en una obra. En la jornada celebrada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, Gomera y Hierro, se habló también de la profesión de la arquitectura. En su opinión, ¿cómo debería evolucionar la formación de los arquitectos para precisamente integrar esta visión de excelencia e innovación industrial, pero al mismo tiempo? Los arquitectos tenemos una formación técnica, humanística, artística y creativa ya desde la carrera, ¿no? Solo tenemos que recordar las asignaturas que teníamos cuando estudiábamos, ¿no? Desde estructuras, construcción, historia del arte, dibujo, proyectos. Por tanto, yo creo que precisamente esta base formativa tan multidisciplinar nos permite poder abordar o enfrentar nuevos retos de una manera muy abierta y desde diferentes perspectivas. Yo creo que son precisamente estas cualidades las que se necesitan para poder innovar e implementar sistemas industrializados en los proyectos. Seguramente lo único que necesitamos es acercarnos a la industria, poder trabajar codo con codo con ellos. Al final es necesario conocer en primera persona las posibilidades de la industria y que de hecho ya hay muchos arquitectos trabajando en ella. Por eso me parece que, por ejemplo, congresos como los que habéis organizado aquí en Tenerife, en los que reunís a diferentes agentes, son de gran ayuda, ¿no?, para conectarnos con profesionales del sector y poder trabajar en equipo en unos entornos multidisciplinares, hablar el idioma de la industria y conseguir pues un impacto real, ¿no? Al final el networking y la búsqueda de compañeros de viajes en diferentes sectores es fundamental porque la industrialización implica a todos los agentes que intervienen en el proceso, ¿no? Desde promotores, constructores, industria, instituciones, administraciones y, bueno, por supuesto, los arquitectos que ojalá pues nos podamos erigir en los directores de este proceso. ¿Nos podrías compartir un proyecto reciente donde la industrialización haya sido clave y sin sacrificar el valor arquitectónico del resultado final? Desde TDB hemos tenido oportunidad de aplicar sistemas industrializados en varias obras y la verdad es que desde hace bastante tiempo empezamos aplicando sistemas industrializados principalmente en fachadas y luego, en cambio, pues en los proyectos más recientes estas soluciones ya las hemos ido extendiendo a gran parte de la obra, ¿no? Estructura, fachadas, por supuesto, pero también instalaciones y incluso baños. Y seguramente el ejemplo más paradigmático que tenemos de un gran grado de industrialización es el hotel que hemos finalizado recientemente en Tres Cantos, en Madrid, que, por cierto, ha sido finalista de los premios Reville de este año. Ha sido el primer edificio realizado en España con el sistema CRI, que es un sistema de estructura mixta en hormigón y madera, y ya como comentaba también fachada, instalaciones y baños también ha sido industrializado. La verdad que en este caso la apuesta desde una fase muy inicial de proyecto por estos sistemas nos ha permitido un proceso muy lineal de diseño, que no suele ser habitual, y por tanto pues hemos podido implementar estas soluciones
pensamos que sin renunciar a la singularidad y la expresividad del proyecto. También hemos podido comprobar en primera persona todas las ventajas que ofrecen, o muchas de estas ventajas, ¿no?, que ofrecen estos sistemas, por supuesto medioambientales, pero también de rapidez de ejecución. La obra, por ejemplo, la hicimos solamente en 11 meses. El nivel de precisión y calidad del resultado final es también notable. La obra fue muy limpia, segura, con menos residuos. Y a nivel de proyecto, es verdad que, por ejemplo, pues la implicación en el proyecto ejecutivo ha sido mucho mayor. Allá hay un gran trabajo de coordinación, pero en cambio la obra, incluso condensada en 11 meses, se puede decir que ha dado menos trabajo que otra obra de la misma tipología, ¿no? Porque el nivel de imprevistos es mínimo, está todo ya muy, muy decidido en el proyecto. Por tanto, en resumen, puedo decir que ha sido una experiencia muy positiva que esperamos poder repetir. Marta Pascual Marugán, arquitecta y socia de TDB Architects. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos acerca de esta apasionante realidad que llega ya al mundo de la construcción y de la arquitectura. Saludos, buenos días. Muchas gracias a vosotros, un placer.